Ya, muy bien chicos, a ver, vamos a comenzar con la presentación. ¿Ya? Bueno, el día de hoy es la última clase conmigo, que es el tema del lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Esta enfermedad en realidad tiene muchas formas en cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Y también tiene muchas discrepancias en cuanto a cómo aplicar los exámenes de laboratorio y criterios diagnósticos para poder llegar a esta enfermedad. ¿Ya? Hay muchas discrepancias en cuanto al sentido de que si la aplicamos o no, si es necesario solicitar esos exámenes o no, y eso forma discusiones en cuanto a los médicos internistas, los reumatólogos, inclusive reumatólogos no solamente de aquí peruanos, ¿no? Sino también de otro país, ¿no? Como se explicaba a sus compañeros del grupo anterior, hace unos 4 meses hubo un congreso reumatológico en México y se abrió el tema, el debate en cuanto a saber si es que se debe aplicar los criterios de EULAR para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Algunos propusieron que sí, ¿no? Dieron su punto de vista, los otros grupos dijeron que no, pero bueno, esto es algo que también no solamente sucede en México, como le decía, también acá en el Perú. Hay médicos internistas que hemos dado con el diagnóstico del lupus, pero para el reumatólogo mencionan que no, que hay que buscar otras causas, que de repente podría ser, como no podría ser, es complejo, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea es que ustedes se lleven de este tema el día de hoy un concepto claro en cuanto al diagnóstico, ¿ya? Manifestaciones clínicas que deben tener en cuenta y bueno, solamente un concepto general del tratamiento, ¿ya? Muy bien. Antes de eso, créanme que con todo este diagrama que les voy a presentar, podría ser casi toda la clase, ¿ya? Y es que cuando uno hace el abordaje de enfermedades reumatológicas, se basa mucho en el tiempo, en el compromiso asociado y la cantidad de articulaciones que está comprometida. Con eso básicamente se hace el diagnóstico de una enfermedad reumatológica, ¿ya? Entonces, lo que hay que basarnos es que hay que diferenciar, ¿no? Un compromiso articular con un compromiso no articular. Cuando nosotros hablamos de un compromiso articular, deben considerar que las artralgias son dolores a nivel articular, pero ¿de dónde, doctor? ¿Cómo yo puedo diferenciar, no? Porque hay algunos pacientes que vienen y te dicen, doctor, me duele el hueso, ¿no? Me duele el hueso de la pierna, me duele el hueso del brazo, me duele el hueso de la oreja, o sea, ya le ponen a todos, le parecen que es dolor de hueso. Y como ustedes saben, el dolor de hueso no es que en sí duele el hueso, no es el periósteo que se inflama y genera esta molestia. Y un dolor del periósteo es muy particular, ¿no? Es un dolor punzante que se genera en el compromiso del mismo hueso, ¿no? Y que inclusive esto se añade a que el paciente puede caminar, puede hacer su actividad, pero el dolor empeora con dicha actividad, ¿ya? Entonces, ese es un compromiso del periósteo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del dolor de hueso, ¿no? Pero un compromiso articular es que al movimiento de dicha articulación, ¿no? Ya sea en la forma pasiva o activa, se genera el dolor. O sea, yo puedo movilizar mis dedos y de repente hay un dolor. Movilizo la muñeca y de repente hay un dolor. Movilizo el codo y de repente hay un dolor. El hombro, la rodilla, la parte del peroné o entre otras estructuras articulares genera el dolor. Ese es un dolor articular, ¿no? Y es aquí donde partimos entonces en saber si el compromiso es articular o no. Si llegara a haber el caso en que no es un compromiso articular, hay que considerar otras estructuras, ¿no? Que puede ser un trauma, una polimialgia reumática, bursitis, tendinitis,
miopatías o miositis. Y esta quiero que quede claro que es la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad, por así decirla, de descarte, ¿no? ¿Por qué digo de descarte? Porque no es el primer diagnóstico que es de pensar en un paciente, o no es el primer diagnóstico que deberías tomar en consideración. O sea, no debe estar entre tus primeros 10 diagnósticos diferenciales, ¿no? Debería ser el último. Por eso le llaman el diagnóstico por descarte, ¿no? En el mes de octubre tuvimos un congreso de medicina interna y ahí hemos también hablaron sobre la fibromialgia y siguen considerando la fibromialgia como un diagnóstico de descarte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que simulan la misma clínica de la fibromialgia y cabe hecho de que le haces los exámenes y salen positivos, ¿no? Pero cuando ya descartas una, dos, tres, cuatro, cinco enfermedades y no esa es la enfermedad que tú estás pensando, por último deberías considerar la fibromialgia. Muy bien, entonces, ¿pero qué pasaría si el compromiso sí es articular? Ahí viene la primera consideración, el tiempo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de agudo o crónico en reumatología, tenemos un punto de corte. ¿Y cuál es el punto de corte? 6 semanas. Si nosotros hablamos de menos de 6 semanas, hablamos de un compromiso agudo. Si hablamos de un compromiso crónico, estamos hablando de mayor e igual de 6 semanas. Muy bien, el compromiso agudo, si es un compromiso agudo, ¿no? El paciente nos menciona que el dolor articular empieza a las 2, 3 o 4 semanas, o sea que no es un compromiso de más de 6 semanas, abarcamos que es un agudo. De este agudo podríamos considerar las siguientes enfermedades: artritis aguda, séptica, gota, pseudogota, entre otros, o como también la artritis reactiva, ¿ya? De esto de repente hay que considerar que cada uno tiene una manifestación clínica en particular, ¿no? Acuérdense que en la artritis séptica el paciente debe tener signos de flebosis de la articulación comprometida, ¿no? Debe haber eritema, inflamación, dolor en ese compromiso articular que se presenta, ¿no? Y básicamente debe ser porque hace unas semanas el paciente sufrió una contusión o un traumatismo, ¿no? Lo dejó pasar, solamente había dolor y con el transcurso del tiempo empezó a generar la inflamación. Muy bien, eso es en cuanto al compromiso agudo. Pero cuando hablamos de un compromiso crónico, hablamos de más de 6 semanas. Y cuando hablamos de este compromiso crónico, hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay rigidez matutina? ¿Hay compromiso de tejidos blandos? ¿Hay síntomas sistémicos? ¿Hay patrones inflamatorios elevados como el BCG o el PCR? Y cuando hablamos de síntomas sistémicos me refiero a pacientes que tienen malestar general, debilidad generalizada, fiebre, hiporexia, pérdida de peso, a eso me refiero. Muy bien, el paciente nos responde: no, doctor, no presento dichos síntomas, se hacen unos exámenes, ¿no? El BCG sale normal, PCR normal. A partir de aquí, entonces ponemos el diagnóstico de las artritis no inflamatorias crónicas. Artritis no inflamatorias crónicas. Y una vez que ya hemos dado con este diagnóstico, preguntamos si hay compromiso de las interfalángicas distales, si hay compromiso de las los carpometacarpales, o si hay compromiso de las articulaciones de la rodilla. Si no hay compromiso de las interfalángicas distales ni tampoco de la rodilla, entonces hay que considerar de una osteonecrosis, una artritis Charcot o una hemocromatosis. Pero si llega a haber compromiso de las interfalángicas distales o de las carpometacarpales o del compromiso de rodillas, a la cabeza se nos debe venir las osteoartritis. Y la osteoartritis es una enfermedad degenerativa, ¿no? Degenerativa me refiero a que con el transcurso de los años empieza a desgastarse esta parte articular, ¿no? O la parte ósea. Muy bien, pero ¿qué pasa si el paciente sí tiene rigidez matutina,
si tiene compromiso de tejido blando, si tiene síntomas sistémicos, si tiene un BCG o tiene un PCR elevado. A eso se le llaman artritis inflamatorias crónicas. A partir de ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas articulaciones están comprometidas? Entonces, en reumatología tenemos tres conceptos: monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Cuando hablamos de monoartritis, una articulación. Oligoartritis, de 2 a 3 articulaciones. Poliartritis, más de 3 articulaciones. Muy bien, entonces, si el paciente solamente tiene de 1 a 3 articulaciones, hay que considerar lo siguiente. De repente, una oligoartritis o una artritis infecciosa por tuberculosis o por un hongo, artritis psoriásica, artritis reactiva o la artritis juvenil idiopática, ¿no? De repente de estas, una mayor importancia las artritis reactivas, ¿no? Es un paciente que presenta compromiso de 3 órganos: articular, que vendría a ser la artritis, paciente que tiene descarga uretral, o sea, ya sea una descarga purulenta, y eso se le llama uretritis. Y lo último sería que el paciente presenta hiperemia conjuntival o hasta inclusive secreción por la parte ocular. A eso se le llama uveitis. Entonces tiene 3 cosas: uveitis, uretritis y la artritis. A eso se le llama artritis reactiva. Y cuando se cumple con estos 3 compromisos se le llama síndrome de Reiter, ¿ya? Por ahí también lo habrán escuchado en su rotación, síndrome de Reiter. Muy bien. ¿Qué pasaría si el compromiso es más de 3 articulaciones? O sea, estamos hablando de una poliartritis inflamatoria crónica. La siguiente pregunta sería: ¿el compromiso articular que presenta el paciente es simétrico? Y cuando hablamos de simétrico es que son de ambos lados, ¿no? Tanto derecho e izquierdo. Si el compromiso no es simétrico, consideramos que podría ser una artritis psoriásica, artritis reactiva o una artritis enteropática. Pero si el compromiso es simétrico, entonces hay que hacernos las siguientes preguntas. El compromiso que tiene también envuelve a las interfalángicas proximales, ¿no? Interfalángicas proximales. También abarca las metacarpofalángicas. También compromete las metatarsofalangicas, ¿no? Si compromete las interfalángicas proximales o las metacarpofalángicas o las metatarsofalangicas, daríamos con un diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿no? Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalangicas. Pero si no hay compromiso de estas articulaciones, podríamos sospechar de esclerodermia, polimiositis y lupus eritematoso. Entonces, miren todo lo que hemos tenido que llegar en cuanto a preguntas, exámenes de laboratorio, exámenes físico, ¿no? Una buena anamnesis para poder llegar hacia el lupus eritematoso. Entonces, en resumen, el lupus, aquí viene el concepto entonces del lupus, es que es un compromiso articular crónico, o sea, más de 6 semanas, donde puede estar presente rigidez de articulación a nivel matutino, compromiso de tejidos blandos, puede haber síntomas sistémicos y puede presentar patrones inflamatorios elevados, ¿no? Compromete más de 3 articulaciones y es simétrico, pero no compromete las interfalángicas proximales, ni metacarpo, ni metatarsofalangicas. Ahí ya básicamente les he dicho todo el concepto de la clase de lupus eritematoso, ¿no? Y ojo que la rigidez matutina es algo que también se presenta en la artritis reumatoidea, pero si tenemos que dar una diferencia entre tiempo, la rigidez matutina en la artritis reumatoidea suele ser de 1 hora, ¿no? El paciente está con esa rigidez por 1 hora. En cambio, el lupus suele ser de 30 minutos. Aquí similar un cuadro donde hablan de las características de los compromisos articulares. Si tuviera que hablar simétrico o asimétrico, ¿dónde estaría el lupus? En lo simétrico, ¿no? Si es una artritis erosiva o no erosiva, ¿a qué nos referimos eso? A que haya destrucción de la parte ósea, ¿no? Y el lupus eritematoso no suele ser una artritis erosiva, ¿no? Es más que todo no erosiva.
pero sí hay una excepción que suele ser erosiva y ya lo vamos a ver en otro momento. Que habíamos dicho que era una poliartritis, ¿no? Más de 3 articulaciones. Y este no suele ser una artritis con afectación axial, ¿no? Cuando hablamos de afectación axial, quiere decir que hay compromisos a nivel de la columna. Ahora, cuando hablamos también del lupus, hablamos de estos patrones antinucleares o anticuerpos antinucleares llamado ANA, ¿no? Ustedes siempre van a ver en sus rotaciones de pacientes con lupus que tienen esta presentación, ¿no? Estos exámenes llamados ANA. Estos ANA, que por su mismo nombre dice antinucleares, son anticuerpos que van hacia el nivel del núcleo. Cuando hacen el compromiso de esta estructura, pueden ser de diferentes formas. O lo dañan de forma difusa, o solamente lo dañan de forma periférica, o lo hacen de forma moteada, o solamente abarcan la parte nucleolar, o abarcan la parte del centrómero. Si es de forma difusa, ¿ya? Si el ANA, porque ustedes van a revisar eso en sus rotaciones, cuando vean ahí el resultado de ANA, abajito van a ver que dice el patrón que ha salido, ¿no? Si es un patrón difuso, periférico, moteado, nuclear, centro, ahí le va a salir. Y aquí hay una correlación clínica por cada patrón. Si es un patrón difuso, entonces se relaciona con el lupus inducido por drogas. ¿Y por qué drogas? A la cabeza, isoniazida, ¿no? Es un fármaco que se utiliza para la tuberculosis. Ya vamos a ver en otras diapositivas qué otros fármacos más. Si sale un patrón periférico, se podría pedir un subtipo, ¿no? Que es el llamado anti-DNADS, que también es específico en lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Es también específico en eso. Y si te sale un patrón moteado, aquí podríamos pedir otro subtipo, pero que a esto se le llama perfil ENA, ¿no? Perfil ENA. ¿Por qué se le llama ENA? Porque es un extendido de patrones nucleares, ¿ya? Es un subtipo que abarca. Aquí puede salir el anti-SMIT, anti-RO, anti-LA, anti-CCL70, PM1, JO1, y cada uno también tiene una correlación clínica. Se menciona que el anti-SMIT puede también ser específico en lupus eritematoso sistémico. El anti-RO y el anti-LA básicamente son frecuentes en Sjögren, en anti-SCL70 es en esclerodermia, y el anti-PM1 y JO1 son también frecuentes en polimiositis. Si te sale un patrón nucleolar, ya estamos hablando también de un subtipo que se le llama la polimerasa RNA, ¿ya? Y eso puede ser en un 40% en esas enfermedades que es la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Esclerosis sistémica progresiva. Y si es un patrón centrómero, podría abarcar también una correlación clínica con el CREST, ¿no? Que es una esclerodermia limitada o también llamada localizada. El CREST es un acrónimo, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el significado del CREST? Bueno, a ver, el CREST significa la C de calcinosis, la R de Raynaud, la E que viene a ser de esófago, que hay una dismotilidad del esófago, la S que es una esclerodactilia, ¿no? Que vendría a ser los dedos en salchicha, y la T de telafectasia. ¿Ya? Muy bien. Entonces la definición de lupus eritematoso hemos dicho que es una enfermedad multisistémica autoinmune crónica, predominantemente mujeres, jóvenes entre la segunda y quinta década de la edad, es frecuente en raza negra y se menciona también en la literatura que esta raza negra genera una severidad mayor que otras razas, ¿no? Ahora, el cuadro típico que ustedes deben de saber, tanto como la parte como la parte universitaria, ¿no? Y también parte de los exámenes que también suelen presentarse así, esta clínica,
es lo siguiente, ¿no? Es una mujer joven que a veces presenta fiebre, también presenta astenia, tiene poliartralgias, lesiones cutáneas como el exantema malar y un ANA positivo, ¿no? A veces se presenta así la paciente, ustedes a la cabeza, lupus eritematoso, ¿no? Es un cuadro clínico típico, pero a veces, lamentablemente, lo típico no es lo más frecuente, ¿no? Muy bien. Dentro de la epidemiología sabemos que tiene una incidencia de 0.3 a 31.5 casos por 100.000 personas por año, una prevalencia entre 50 a 100 por 100.000 adultos, y aquí vemos, ¿no?, en este gráfico que tiene mayor prevalencia en las mujeres, y en cuanto a la severidad, ya sea leve, moderado o severo, el 50% suelen ser leves. Y aquí vemos en qué momento se hace el diagnóstico, ¿no? Al momento o después de la evaluación. Y se ha visto que las formas leves se hacen el diagnóstico en el momento, ¿no? Ahora, la fisiopatología, hasta la fecha, se desconoce un agente etiológico que genere el lupus eritematoso, ¿no? Pero sí se ha hecho estudios de factores que pueden desarrollar la enfermedad. Pero cabe resaltar que para este proceso inmunológico están comprometidos ambas respuestas, ¿no? Tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Ahí donde dice innata está mal, ahí debería ser inmune, ¿ya? Aquí, respuesta inmune adaptativa debería decir, ¿ya? Entonces, la respuesta innata abarca a partir de lo que es la primera línea, ¿no?, de defensa, como son los macrófagos, neutrófilos, las células natural killer, ¿no? Son todos esos que vienen a presentarse en la alteración del lupus. Y su funcionabilidad podría ser en horas hasta días, ¿ya? O sea, toda su alteración podría comprometer entre horas y días. Y la respuesta inmune adaptativa, ¿no?, donde ya hay linfocitos B, linfocitos T, se crean anticuerpos, ¿no? Este compromiso suele durar de días hasta semanas e inclusive meses. Entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque el responsable de que se generen los compromisos de los diferentes órganos, tanto renal, pulmonar, cardíaco, en el lupus, se debe no a la respuesta innata, ¿no?, como antes se mencionaba, es debido a la respuesta adaptativa, porque su periodo de mecanismo es más largo, a diferencia de la respuesta innata que puede ser por días. Estas respuestas inmunes innatas pueden ser los responsables de presentar al paciente manifestaciones generales. Pero cuando el paciente ya tiene compromiso de la piel, ¿no?, del rash malar característico, o tiene nefritis lúpica, ¿no?, o tiene derrame pleural, ¿no?, ya eso es un debido a la respuesta de la inmune adaptativa. Muy bien, entonces, como le había mencionado, no existen un agente etiológico, pero sí factores, ¿no? Y aquí tenemos el primer factor, que son los factores genéticos. Aquellos que poseen este complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no?, que es el HLA-DR2 y el HDLR3, ¿no?, que eso le da un factor genético al que presente el lupus eritematoso, ¿no? Otros genes también asociados, y también se ha visto que hay mayor incidencia entre familias de primer grado, ¿ya? O sea, de mamá a hija, papá a hijo, mamá a hijo, o sea, hay mucha relación de aquellos que son de primera línea, ¿no? Son pocas la frecuencia que se ve entre una tía hacia un sobrino o una tía hacia su bisnieto, ¿no? No hay mucha frecuencia en cuanto a eso. También se ha visto mayor riesgo en gemelos monocigóticos entre un 25 a 50% y en los dicigotos en un 2 o 5%. Ahora, hay genes también responsables que pueden comprometer, ¿no?, la parte de la eliminación de algunos factores de complemento, ¿no?, como el C1Q, el C2, C4A y el C4B, ¿no?
Tenemos los factores ambientales, ¿no? Como las drogas que pueden generar lupus, como estábamos mencionando. A la cabeza la isoniazida, penicilamina, diltiazem, metildopa, clopromacina, hidralazina, procainamida, otros medicamentos que son agentes antifactores de necrosis tumoral como infliximab, adalimumab, etanercept, infecciones virales, ¿no? Como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, retrovirus, parvovirus B19, hormonas como la prolactina, estrógenos, algunos químicos o agentes pesados, metales pesados como el mercurio, ¿no? Y otros también se ha visto que el tabaquismo tiene mucha relación que puede estar asociado con la mayoría de anticuerpos, ¿no? Y aquí vemos lo que son los factores inmunológicos, ¿no? Lo que ya he mencionado, ¿no? Donde está ya la respuesta inmune adaptativa y la innata, ¿no? Que estos van a llevar a que se genere también interferón alfa, ¿no? Y hay una expansión de linfocitos B estimulados y de autoinmunidad, ¿no? Esto genera una memoria para respuestas autoinmunológicas y se va a crear también anticuerpos, ¿no? A la vez también puede generarse interleuquina 6 e interleuquina 10 como parte del proceso inflamatorio. Ahora, existen dos procesos, la fase preclínica y la fase clínica. La fase preclínica es una fase donde el paciente está asintomático o puede haber síntomas muy leves, ¿ya? Pero más allá de la presentación clínica también se caracteriza porque en esta fase preclínica tú le haces cualquier dosaje de anticuerpos inmunológicos y todos van a salir positivos, todos en absoluto, todos van a salir positivos, ¿no? Entonces no va a haber una diferencia de saber qué diagnóstico es. De repente te sale un anticuerpo para esclerodermia, uy, puede ser esclerodermia. Te sale un anticuerpo para Sjögren, uy, puede ser Sjögren. Te sale un anticuerpo para polimiositis, uy, puede ser polimiositis. Entonces es en esta fase preclínica donde no es recomendable pedirle estos patrones inflamatorios, estos patrones de autoinmunidad, ¿no? Porque puede salir cualquier tipo de patrón de autoinmunidad positivo, ¿ya? Entonces, se espera a la fase clínica, que ya aquí el paciente tiene las manifestaciones clínicas, por así decirlo, y aquí ya se van especificando los patrones de autoinmunidad, ¿no? Se van especificando, ¿no? Para qué enfermedad suele ser. Y la otra característica es que en el lupus suele haber un patrón en brote, ¿no? Aparece, desaparece, luego hay una meseta y luego vuelve otra vez a presentarse, ¿no? Es un periodo en brote. Y esto es complicado porque en el periodo del brote se genera mayor inflamación, o sea, por más brotes que se van generando, la inflamación suele ser peor a la anterior, ¿no? Y esto hace que conforme vaya generándose eso, también hay un periodo de irreversibilidad. O sea, ya no va a haber mejoría, todo va a ser un causa de un daño irreversible y empeora el cuadro también del paciente, ¿no? Muy bien. En las manifestaciones clínicas, la más frecuente que se suele presentar son las artritis, ¿ya? El compromiso articular es el más frecuente de las manifestaciones clínicas. Aquí también suele verse un estudio que se ha hecho donde el compromiso articular sigue siendo el más frecuente. El lupus puede abarcar muchos compromisos también de varios órganos, de los cuales vamos a especificar, ¿ya? Entonces, en un 70% se ve que pueden ser manifestaciones sistémicas, ¿no? Las que he mencionado, astenia, fiebre, anorexia, adenopatía, esplenomegalia, pérdida de peso, ¿no? Las musculoesqueléticas que se presentan en un 85%, ¿ya? Y esas pueden ver son en su mayoría artralgias inflamatorias sin artritis, que son las manifestaciones más frecuentes, ¿ya? Sin artritis. Puede haber mialgias y tenosinovitis. Muy bien. Pero hay otro compromiso que son las artritis, ¿no? Inflamación de las articulaciones, no con compromiso sinovial.
Y estas suelen ser simétricas, intermitente y oligoarticular, donde generan el compromiso a nivel de las manos, muñecas y rodillas. Poco deformante y no erosiva, dice no erosiva. Pero hay ciertas causas o ciertos momentos en que suelen ser un poco deformantes, ¿ya? Y son las llamadas artropatía de Yakut, que son las de aquí, que se asemeja a la manifestación de una artritis reumatoidea, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Se asemeja, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos, por decir aquí, podemos ver que hay una deformidad que es característica en la artritis reumatoidea, ¿no? Que es, tiene los dedos en cuello de cisne, ¿no? Aquí podemos ver esto, dedos en cuello de cisne, o en ojal también le llaman, ¿no? Hay también la desviación de la metacarpofalángica en ráfaga cubital, pero es la metacarpofalángica, ojo, metacarpofalángica, a diferencia de la artritis reumatoidea. La desviación cubital es a nivel de la muñeca, ¿no? Es casi toda la mano, ¿ya? Pero en la artropatía de Yakut por lupus es solamente la desviación cubital de la metacarpofalángica, nada más, ¿ya? Y suele haber el pulgar en Z, aquí vemos, ¿no? El pulgar en Z. Entonces tiene dedos en cuello de cisne o en ojal, la metacarpofalángica desvía hacia la región cubital, ¿no? Y los dedos pulgares en Z. Esas suelen ser manifestaciones de la artropatía de Yakut, que se asemeja a la artritis reumatoidea. Muy bien, lesiones cutáneas hemos visto que puede haber alopecia, aftas orales, ¿no? Y hay diferentes tipos de compromisos, ¿no? El lupus eritematoso cutáneo agudo, el subagudo y el crónico, ¿no? Cada uno con una especificación distinta. El agudo es un eritema malar fotosensible, y cuando hablamos de fotosensible es porque se expone a los rayos del sol o a la luz y genera estas lesiones eritematosas. La subaguda es una forma papuloescamosa o psoriasiforme, ¿no? Psoriasiforme. Y el crónico tiene dos tipos, ¿no? Uno que es el discoide, que forma más frecuente, que son placas eritematosas escamosas que cubren con cicatrices, ¿ya? Hay uno que también es el lupus profundo, pero aquí ya hay un compromiso de una paniculitis lúpica, ¿no? O sea, hay un compromiso del tejido graso con el tejido vascular, ¿ya? Y el otro tenemos el lupus discoide hipertrófico, este de aquí, ¿no? Que son lesiones verrugosas, hiperkeratosas, ¿no? Es el lupus discoide hipertrófico. Hay compromiso también ocular en un 33%, ¿no? Se genera uveitis, síndrome de ojo seco, retinopatía, vasculitis retiniana. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? Este es el rash malar clásico, ¿no? El A y el B. Pero aquí lo vamos a ver mejor en el A, ¿no? Es un rash malar que respeta el surco nasogeniano y nasolabial. Miren que aquí no está comprometido, ¿no? Todo aquí está rojo, pero esta parte de acá, la forma triangular se dibuja, está respetado, ¿no? Entonces, en el rash malar por lupus eritematoso respeta el surco nasogeniano y nasolabial. Aquí en el C también tenemos un rash malar fotosensible, ¿ya? Y aquí en el D tenemos al lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Miren estas lesiones eritematosas poco violáceas, pero ¿qué es lo que llama la atención? Que son descamativas, ¿no? Descamativas y cicatriciantes, ¿no? Eso es el lupus eritematoso subagudo, ¿no? Son pápulas eritematosas descamativas, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos a las placas discoides de lo que el rash discoide, disculpen, de lupus eritematoso. Es una placa, ¿no? Plana a nivel de las mucosas, ¿no? Que suelen ser eritematosos, pero un poco más claras, ¿no? Y este de aquí, que vendría a ser la alopecia, ¿no? La alopecia discoide. Aquí vemos una vasculitis, ¿no? Una vasculitis de vasos pequeños digitales, y las úlceras orales, chicos. No hay que olvidar de dejar ver úlceras, ¿ya? Porque suele ser también diagnóstico en el paciente con lupus eritematoso.
En cuanto a las manifestaciones hematológicas, tenemos que el paciente puede presentar la alteración de las tres series, ¿no? Anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿ya? Y cuando se presenta anemia, puede ser también multifactorial, ¿no? Puede ser carencial, por enfermedades crónicas, hasta inclusive hemolítica autoinmune. Y si se llega a presentar que sea una manifestación hemolítica autoinmune y esta se asocia a trombocitopenia, ¿cómo se llama esa enfermedad? Anemia hemolítica más trombocitopenia, se le llama síndrome de Evans, ¿no? Muy bien. Tenemos también las serosas, ¿no? Que se comprometen las serosas, o sea, el paciente puede presentar pericarditis, derrame pericárdico o derrame pleural, ascitis, ¿no? Puede generar también hemorragia alveolar y esta llamada endocarditis Lehmann-Sachs, ¿no? La endocarditis de Lehmann-Sachs es una endocarditis no infecciosa, ¿ya? Pero presenta los síntomas y los signos de la endocarditis, pero es una endocarditis no infecciosa. Y eso se debe a que a la valva posterior de la válvula mitral, si hay una valva posterior de la válvula mitral, hay un compromiso de una vegetación granulomatosa, ¿no? Y con eso presenta la clínica de una endocarditis. Muy bien, neurológicas, puede presentar cefalea, disminución cognitiva leve, ¿no? Puede haber delirium, puede haber psicosis, convulsiones, puede haber meningitis asépticas, inclusive se ha visto que también puede haber enfermedades cerebrovasculares. O sea que el paciente puede presentar un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, ¿no? Y puede también haber compromiso de nervios periféricos, ¿no? A nivel gastrointestinal suelen ser inespecíficas como náuseas, dolor leve y diarrea. Puede haber también aumento de transaminasas, haber disturbios de la motilidad esofágica, ¿no? Entre otros. Y en el compromiso renal puede haber proteinuria, microhematuria, ¿no? Cilindros hemáticos, puede haber inclusive hasta un fracaso renal agudo que posterior lleva a un fracaso renal crónico, ¿no? Y este compromiso de nefritis lúpica, el 10% debutan en el ES, ¿no? Hay 6 tipos, ¿no? El tipo 1, que es el cambio mínimos o mensajeal mínimo, el 2, que es mensajeal proliferativo, el 3, que es focal, el 4, que es difuso. Hay 2 tipos, el 4.1 que es el difuso, el 4.2 que es global, el 5 tenemos al membranoso y el 6 tenemos al adulto, ¿no? Esclerosante, el esclerosante avanzado, disculpen, en la cual ya el paciente debe requerir de diálisis. Muy bien. Ahora, en la CADIGO, que es la institución que hemos mencionado ya en varias clases, nos menciona lo siguiente, ¿no? Que para que yo pueda realizar una biopsia renal, porque ojo, no todos los pacientes con nefritis lúpica se biopsian, ya debe haber un compromiso de que de una proteinuria en 24 horas mayor o igual a 500. Si mi paciente tiene una proteinuria mayor o igual a 500, este paciente es candidato a que se realice una biopsia renal, ¿ya? Entonces, proteinuria de 24 horas mayor o igual a 500 es candidato este paciente para que se realice una biopsia renal. Muy bien. Aquí comenzamos entonces con los criterios de Euler, ¿no? Que son los criterios diagnósticos. Y aquí nos presenta manifestaciones tanto clínicas como inmunológicas. En la clínica tenemos las manifestaciones constitucionales como la fiebre, las cutáneas, las articulaciones, neuropsiquiátricas, serositis, hematológicas y las renales. Y a nivel de los parámetros inmunológicos tenemos lo que son anticuerpos, complementos, entre otros. Cuando digo que es positivo, o sea que con esto cumple criterio diagnóstico de lupus, debe haber un puntaje mayor o igual a 10, ¿ya? De todo esto. Y además todos los pacientes deben presentar un ANA positivo, pero para que yo considere un ANA positivo en LES debe tener un título mayor o igual a 1/80, ¿no? Como dice aquí, mayor o igual a 1/80. Ese es el ANA positivo que debo considerar para el Euler. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien, entonces hemos dicho que el paciente tiene clínica de lupus, le hago un ANA y sale positivo, ¿no? A uno mayor o igual a 1,80, le hago un EULAR y el EULAR sale mayor o igual a 10, paciente con lupus. Pero hay casos, y acá lo mencionan un 20%, en los que el ANA sale negativo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos de que el paciente tiene un ANA negativo pero tiene clínica de lupus? Entonces le hago un dosaje de complementos. Si estos pacientes tienen un complemento bajo, entonces ahí recién realizo otra vez ahí recién realizo el EULAR. Y si el EULAR me ha salido mayor o igual a 10, considerar entonces el diagnóstico probable de lupus eritematoso. Entonces es el abordaje de un ANA negativo, ¿no? Si hubiera salido un ANA negativo, hubiera hecho primero el dosaje de complementos, veo que están bajos, luego recién hago los criterios de EULAR, mayor o igual a 10, y si sale mayor o igual a 10, es lupus eritematoso. Muy bien. ¿Qué otros exámenes se le va a pedir? Ya lo hemos mencionado, ¿no? La parte hematológica, algunos perfiles metabólicos. Se hace también dosaje de TSH porque suelen asociarse con hipotiroidismo los pacientes, los complementos bajos, ¿no? Por el compromiso adaptativo que se presenta. Y eso hace que disminuya el C3 y el C4. Muy bien. Entonces, hay parámetros serológicos o también llamados los patrones inmunológicos que están asociados mucho a los diferentes tipos de lupus. Es decir, si yo quiero ver un marcador que me haga saber que hay compromiso renal en el lupus eritematoso, solicito este marcador, que es el anticuerpo anti-dsDNA o también llamado anti-DNA de doble cadena, Estos me indican a renal, o sea, compromiso renal. Actividad que se llama el famoso SLEDAI. ¿Ya? SLEDAI es un criterio de varios parámetros para saber actividad en el paciente. Si el SLEDAI me sale 0,
Entonces en esos pacientes solamente debo darle hidroxicloroquina y ya no darle glucocorticoides, solamente darle hidroxicloroquina. Pero si en el paciente sale una baja actividad, que también es bueno, dejarlo solamente con baja actividad. Y cuando hablamos de baja actividad, cuando el SLEDAI sale menor o igual a 4. Entonces en esos casos les doy la hidroxicloroquina, como hemos estado mencionando, pero a eso ya le añado la prednisona, ¿no? Menor o igual a 7.5 miligramos por día. Esa es la dosis que le debo dejar, ¿no? Y en otros casos, de repente, también debo de darle inmunosupresivos si es que lo tolera. Los AINES es el primer manejo en cuanto al dolor, chicos. O sea, manifestaciones leves, dolor, articular, siempre deben ser los AINES. La hidroxicloroquina, entonces se ha mencionado que se da desde el inicio de la enfermedad, independientemente de la afectación clínica, ¿ya? Y particularmente efectiva en qué casos, en manifestaciones cutáneas y articulares. Salvo en retinopatías. ¿Por qué? Porque tiene un efecto colateral, ¿no? Que daña la parte de la retina y genera una lesión llamada en ojo de buey. Es este de aquí, ojo de buey. Ese compromiso ocular o retiniano que puede generar la hidroxicloroquina. ¿Ya? Los corticoides también se da en todos los tipos de exacerbaciones y mantenimiento de remisión, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es que en casos graves de una nefritis lúpica o hemorragia violar o una lupus neuropsiquiátrica, ¿no? Debemos de darle metilprednisolona, ¿no? La dosis de 0.5 a 1 gramo intravenosa durante 3 días y después inicia una pauta descendente desde 0.5 miligramos. Durante el tratamiento crónico de mantenimiento, los glucocorticoides deben reducir a menos de 7.5 equivalente a prednisona y cuando sea posible ya se retira el glucocorticoide. Los inmunosupresores, ¿no? Como la ciclofosfamida, micofenolato, mofetil, acetoprina, methotrexate, son medicamentos también que se deben dar en casos de leve, moderado, pero que estos hayan fallado a la respuesta de los corticoides y los antipalúdicos, ¿no? Por eso dice con leve moderado con falta de respuesta a dosis bajas de glucocorticoides y antipalúdicos. Si han fracasado con estos medicamentos, sería bueno añadir estos medicamentos inmunosupresores. ¿Ya? Otra terapia también, la terapia biológica, que es el rituximab y el belimumab, que también ya se usa en casos severos. Aquí solamente un cuadro de los diferentes compromisos de órganos diana que presenta y qué medicamentos podemos dar en esos casos. ¿Ya? Y en el caso de la nefritis lúpica, estamos viendo que en el grado 1, que son los cambios mínimos, en el estadio 1, no se llega a dar tratamiento. En el grado 2, que es el mesangial, podríamos darle corticoides, ahí sí, 15 miligramos por día, ¿no? Y si no hay respuesta, damos los demás medicamentos inmunomoduladores que hemos dicho, ¿no? Y ya a partir de la clase 3, ya aquí empieza a abarcar que podemos utilizar los inmunomoduladores presentemente, ¿no? Ya con toda certeza podríamos añadirlos. Este es el score de SLEDAI 2K para saber la actividad en el paciente. Lo pueden descargar también en su aplicativo. Acá como dice, ¿no? SLEDAI 0 es remisión, SLEDAI 1 a 4 es de poca actividad, SLEDAI 5 a 10 moderada actividad y SLEDAI mayor a 10 es de alta actividad. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta acerca de la clase? Por mi parte, todo claro, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, miren, lamentablemente no he podido asistir a la universidad debido al accidente que he tenido, pero en cuanto al examen, ya me imagino que le explicará la doctora Ida, ¿no? Que es la coordinadora del curso, que hay un cierto porcentaje que viene de los temas de ahora y un porcentaje que viene de los temas del primer examen, ¿no?
Entonces, Correcto. siempre bueno, desde que estoy enseñando las preguntas del segundo examen, si se han dado cuenta, son básicamente temas muy acordados a un casos clínicos, ¿no? Entonces, sin lupus es un tema en el cual se tiene que abordar sí o sí como caso clínico. ¿Ya? Así que de repente vendrá como caso clínico y acuérdense bastante, lean por favor también lo que son los conceptos que hemos abarcado en cuanto a factores genéticos, ¿no? Factores ambientales, qué fármacos son los que realizan este tipo o pueden generar el lupus eritematoso, manifestaciones clínicas, ¿no? Dese cuenta que del lupus no solamente es el rash malar, también puede cocinarse con otras sintomatologías, ¿no? Y algunos criterios de repente para ahí para saber si es que en qué caso se debe hacer biopsia renal en un paciente con nefritis lúpica, ¿no? Y bueno chicos, bueno, les deseo suerte en el examen y cualquier cosa igual ya me avisan, ¿ya? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias por su... Gracias, doctor.